Plaza Podcast. Historias que cuentan. Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, capítulo 45, episodio 10 de la tercera temporada. Y es una alegría para mí, que soy Aitor Pilán de Miguel, estar una vez más con Mamen Monsoriu y con Javier Alandes. Hola, chicos. Estáis? Yo es que estoy súper contenta porque me gusta mucho el clásico de hoy. Y podría estar pues a esta hora el lunes a mediodía en mi casa. Domingo, lunes. Bueno, el lunes. Bueno, esto lo grabamos lunes habitualmente, aunque hoy se desvelarán sorpresas. Sorpresitas. Oh. Y pues podría estar leyendo, informándome sobre esto, siendo un poquito más friki, pero estoy aquí compartiéndolo con vosotros y me gusta mucho. Así me siento menos sola. En la dinámica que llevamos... No estás sola en la vida. Bueno, es verdad, qué tristeza eso. No, al revés, es una alegría. Sí. En nuestra dinámica, yo creo que las personas que nos escuchan ya saben que cada clásico lo vamos eligiendo por turnos rotativos, ¿verdad? Y hoy es un clásico que le corresponde a Mamen. Mira qué sonrisa. Sí. ¿Cómo enfocáis cuando llegamos a un programa en el que el clásico lo hemos elegido cada uno de nosotros? ¿Más ilusión? ¿Más responsabilidad? ¿Cómo lo enfocáis? Mamen. A mí es que me gusta mucho escucharos. Entonces, si lo habéis elegido vosotros, por un lado estoy expectante de saber qué nos vais a contar, qué vínculo personal tenéis con ese clásico. Pero bueno, también es cierto que cuando lo he elegido yo, pues vengo muy nerviosa, muy contenta, me saldrá bien. ¿Le gustará a la gente? ¿Se lo querrán leer? Seguro, porque nos lo vas a contar de una forma maravillosa. Vamos a no esperar más y a hablar de ese clásico que ha elegido Mamen, porque el siguiente os aviso ya que es una turra cojonuda. Pero antes vamos a hablar del que ha elegido Mamen. El clásico recomendado. Cuando planteábamos de qué vamos a hablar, Mamen dijo, pues podríamos hacer algo nuevo, y es, en vez de hablar de una obra en concreta, hacer un mini monográfico en el clásico sobre un autor o una autora muy importantes. Javier y yo dudamos, pero como al final le consentimos lo que quiere, porque es así y así va a seguir siendo, dijimos, pues ok. Y hecha esta introducción, Mamen, el micrófono es tuyo. Vamos a hablar de una de las poetas malditas del siglo XX español. Español no, del siglo XX mundial. Ojalá español. Ojalá, sí. Ojalá español. Vamos a hablar de Anne Sexton. Yo creo que todos escuchamos ese nombre y lo asociamos a falta de salud mental, a depresión postparto, pero vamos a ver que su vida y su obra tienen mucho más que eso. Anne Sexton nació en Massachusetts en 1928 y murió por suicidio en 1974. Recibió el premio, fue una excelentísima poeta, aunque sea pese a sus desgracias, porque se fue su material autobiográfico. Ahora veremos que es una de las poetas que integran la corriente conocida como poesía confesional. Recibió el Pulitzer de poesía en el 1967, 7 años antes de su muerte. Pasó la mayor parte de su vida en los alrededores de Boston, siempre en barrios muy, muy potentes, y cuando era bastante joven dejó sus estudios para casarse, lo que ella no sabía que iba a ser su condena, porque tras nacer su primera hija fue donde ella tuvo la primera depresión postparto, que sería el inicio a todas sus desgracias. ¿Qué pensáis cuando os dicen Anne Sexton, chicos? Yo he de reconocer... Que nada. que no conocía su obra hasta que tú la propusiste. Oh. Yo, por deformación profesional, tengo un respeto casi reverencial a los autores que ganan el Pulitzer. Uh-huh. Porque así como hay otros premios literarios que se equivocan, el Pulitzer no suele fallar. Entonces, reconozco que
cuando Mamen nos propuso esto, investigué un poquito porque no había leído nada. A mí ya sabéis que la poesía me estomaga un poco. Y es culpa mía, simple y llanamente porque no tengo la sensibilidad que hay que tener para apreciarla de primeras. O sea, para apreciar la poesía tengo que estar muy concentrado. Y cuando me puse a investigar, descubrí que más allá de una poetisa formidable, era una mujer a la que la vida le puso muchos palos en las ruedas. Wow. Entonces, su mayor mérito, si me permites, Mamen, tú la conoces más, no es haber sido una genial poetisa, es haber sido una tía que no se rindió hasta que literalmente la vida la venció. Así es, Aitor. Como decía antes, pertenece a la corriente de la poesía confesional, donde son protagonistas varias poetas, sobre todo mujeres, por ejemplo, Silvia Plath, que ya hemos hablado y hablaremos más. Y hablaremos más. Ay, chan, chan, chan. Bueno, Vilariño, ¿fueron amigas? Pizar- ¿Fueron amigas? Anne Sexton. Bueno, es que ese es mi cotillo favorito, Ay, que perdón. vengo a contar. Chisme, Perdón. vivo por el chisme, me Pero llaman la metiche. vamos a dejar que los oyentes se muerdan las uñas hasta que llegue el momento. La poesía confesional es un género de poesía que emergió a finales del siglo XX en los Estados Unidos, que consiste en la utilización del material bibliográfico, autobiográfico, como material de construcción, como diría nuestra querida Eide Rodríguez, que Qué buen tuvimos libro, aquí, qué buen libro. para su propia obra. Se sustenta en el yo, en lo privado como material poético, y se aleja un poco del contexto político y social, adentrándose única y exclusivamente en el personal, aunque sabéis que todo influye. Es curioso que siempre que alguien utiliza su obra, su vida como material para su obra, sea una vida que no da mucha tregua. Fíjate que me parece también muy curioso, solo hablo por mí. A mí una de las cosas para las que me sirve escribir es para ser otras personas, para vivir otras vidas. Y me llaman mucho la atención autoras que nos traes, Mamen, que al revés, que cogen sus experiencias personales para darle forma a su obra. Yo creo que, como decíamos antes, ¿no? Igual que en la lectura es para meterte hacia adentro, para salir hacia afuera, con la escritura pasa lo mismo. Puedes utilizarlo como desahogo, como terapia, que era el caso de ellas, o para escapar. Y escapando no era opción. Una pequeña reflexión. ¿Qué pasa? Una pequeña reflexión. Atendiendo a la obra de Sexton, no, y repito que apenas he sobrevolado de manera somera sobre ella, pero me da la sensación de que cuando ella empieza a escribir lo hace con un apego a la técnica muy buscado, y que conforme va cogiendo comodidad con la pluma se va liberando, pero que sin embargo es al revés. Al principio es todo mucho más lúgubre y luego todo es mucho más libre. Le pasó exactamente lo mismo a Idea Vilariño, lo mismo. Se obsesionó con la técnica al comienzo de su obra y luego se fue relajando y sacó lo mejor. Lo mismo. Sí, puede ser. Lo que está claro, lo que seguro que es que de su trauma nace su escritura. Y su trauma, como os he contado antes, está ligado a la maternidad y al duelo, consolidándose en la depresión posparto. Ese fue su punto flaco. A sus 25 años, en 1953, comenzó a experimentar los primeros episodios depresivos, poco después de que naciera su primera hija, Linda, que terminó siendo novelista, por cierto. Y en 1954 murió su abuela, su adoradísima Nana. De hecho, le escribió un poema precioso, muy triste, que se llama Tú eres mi historia. Entonces, cogió la depresión postparto que ya tenía y el duelo, y se formó la Mari Morena porque fue diagnosticada con psicosis maníaco-depresiva, que hoy en día lo llamaríamos el trastorno bipolar. A finales del 55 sufrió otra vez depresión postparto y en 1956 fue hospitalizada cuando nació su segunda hija y en lugar de solucionarse el problema se agravó. Su psiquiatra, por aquel entonces Martin Orn, fue quien le recomendó escribir como terapia y a quien le dedicó gran parte de su obra, porque gracias a él, o por culpa de él, no lo sabemos, fue por quien empezó a convertirse en la escritora que luego sería. Ella en todo momento estuvo muy ligada al suicidio, que luego hablaremos también de Silvia Plath y qué relación tenían ambas con el suicidio, y lo podemos ver reflejado en uno de los primeros poemas que escribió y que además le dio a su terapeuta. Me preguntas, pero casi nunca puedo recordar. Yo camino con mi ropa impoluta de ese viaje. Luego, el deseo casi innombrable vuelve. Incluso entonces nada tengo contra esta vida.
Pero los suicidas tienen un lenguaje especial. Los suicidas ya han traicionado al cuerpo, a su propio cuerpo. Nacidos muertos no se matan siempre, pero deslumbrados no olvidan una droga dulce, tan dulce que hasta los chiquillos mirarían y sonreirían. La muerte es un triste hueso, magullado, me dirías, y no obstante, ella me espera, año a año. Nada más que contar. Fue toda una suicida y no se preocupó en disimularlo. Una de las cosas que me fascina de Sylvia Plath o de Anne Sexton, repito, y lo voy a decir cada vez que hable de esto, desde mi ignorantísimo punto de vista, del que se ha acercado a las obras de manera somera, simple y llanamente para tener una opinión para el programa, a mí me da la sensación, y Javier y yo no podemos responder a esto porque no somos mujeres, que además de todo el patriarcado que ha habido, que eso nadie lo va a poner en cuestión, quiero decir, la humanidad lleva 10.000 años maltratando a las mujeres, es un hecho, no pasa nada, es lo que hay, es historia. Sí, es lo que hay. Ahora hay que cambiarlo, bien, perfecto, pero para empatar tendríamos que pasar 10.000 años tratándolas como reinas, o sea, asumámoslo todo, perfecto, bien, partís en una situación de desventaja, pero ¿cómo tiene que ser la mente del escritor, del creador? Hemos hablado muchas veces de la creatividad, de cómo se trabaja esa creatividad. ¿Cómo tiene que ser la mente de la persona que crea para convivir constantemente con esos demonios y convertirlos en algo intrínsecamente bello? A mí me parece fascinante. Mira, ahora sé en un momento, no sé si debería contar esto porque es algo que no he hablado con nadie es nadie, pero estoy en un momento muy delicado porque estoy viendo como una persona a la que admiro profundamente se le va la cabeza. Y además, siempre para que se te vaya la cabeza tiene que haber mucha inteligencia, mucho pensamiento, mucho dolor acumulado, siempre convertido en belleza además, que es lo que suelen hacer estas personas, ¿no? Pero hay un límite, una barrera que cuando tú la cruzas ya no hay vuelta atrás. Y estoy viendo cómo esa persona pasa ese límite. Y me está doliendo muchísimo porque estoy tan conectada con todas estas poetas malditas, suicidas, que claro, vivo con el miedo a que pase algo similar. Gracias a Dios, hoy en día tenemos recursos, pero es que las personas que son tan inteligentes, tienen ese talento, no suelen pedir ayuda, porque ellas no van a asumir que están mal. Entonces estoy en un momento muy complicado precisamente por eso, de pensar, ostras, qué difícil es todo esto, ¿no? Te pasas toda la vida embelleciendo todo el dolor que llevas dentro, pero te acabas destruyendo tú. O sea, lo embelleces para los demás, pero tú te autodestruyes, porque no le das la importancia que tiene, no le das la oscuridad que tiene. Y eso es, ya es otra pregunta que da para debate eterno, ¿eh? Y eso es fruto de la propia personalidad de la persona que lo está pasando mal, precisamente por ese exceso, a la mayoría de las veces, de capacidad intelectual, o es fruto de esta sociedad pacata que nos lleva a romantizar incluso el sufrimiento. Mira, yo te voy a ser bastante franca y esto es malo. Puedes hacer no voy a decir el nombre, y utilizar algo horrible que te ha pasado para dar muchísima pena y vender muchísimos libros, o puedes hacer todo lo contrario, convertir tus experiencias, tus malas experiencias en poesía, en belleza. Suele ser fruto de gente muy generosa, que lo que quiere, o sea, en lugar de ponerse como centro, quieren verlo todo como, pues eso, como Anne Ernaux, ¿no? He tenido que vivir esto para poder contarlo así. Sin embargo, lo que pasa es que es destrucción absoluta hacia uno mismo. Si tú siempre pones una sonrisa, siempre tienes palabras bonitas para contar lo malo que te pasa, en algún momento vas a petar. Y si no petas, el cerebro se va degradando poco a poco, se va transformando. Y de repente cuando ves ese cambio dices, ostras, qué mal, ¿no? Qué mal. Y luego los que han vendido 50 millones de libros por... Todos sabemos de quién estoy hablando, no tengo que decir el nombre. Por eso dices, ¿de verdad? O sea, tan mal lo has pasado, porque es que yo no me lo creo, sinceramente. Y bueno, volviendo a Anne Sexton. Vamos a mí me parece, perdona que te interrumpa, fíjate, estaba leyendo una crónica sobre el suicidio de Anne Sexton. Y la crónica narra que ella estaba haciendo las correcciones, parece que estaba en una etapa de correcciones de su nueva novela, libro, es verdad, muy bien. Con una colaboradora asidua y demás, y que llega a su casa, se pone un abrigo de pieles, un vodka, y se va al garaje, donde se sienta y pone en marcha el motor del coche a esperar a que el gas del tubo de escape, no sé si es monóxido o dióxido de carbono. Sylvia Plath era una verdadera influencer. Sí. Sí,
Es terrible, pero bueno, era frecuente entre ellas. Sí, pero que es algo como muy premeditado, que no es un, Superpremeditado, no es un acto de una ira transitoria o de un... El suicidio tiene que ser algo premeditado, ¿eh? Porque te lo tienes que apañar muy bien para que nadie te pare por el camino. Mira, hablando de suicidarse con gas, vamos a hablar de la amistad que surgió entre Sylvia Plath y Anne Sexton en 1958, cuando coinciden en una clase de poesía con Robert Lowell, que fue de 3 superpoetas en una misma clase. Y entablan una gran amistad, de hecho se iban por las noches de copas a tomar martinis, etc. Sin embargo, cuando se suicida Sylvia Plath, Anne Sexton se lo toma fatal, porque habíamos quedado en que no nos íbamos a suicidar. ¿Por qué tú sí y yo no? Escribe un poema que a mí me encanta, lo tengo ahí siempre por todas partes, se lo leo a todo el mundo porque soy un poco pesada, que se llama Esa muerte era mía, que dice así: Ladrona, ¿cómo te arrastraste dentro? Bajaste arrastrándote sola al interior de la muerte que yo deseé tanto y durante tanto tiempo. La muerte que las dos dijimos que estaba superada, la que llevábamos en nuestros pechos flacos, de la que hablábamos tanto cada vez que nos metíamos 3 martinis de más en Boston. La muerte que hablaba de psicoanalistas y remedios. La muerte que hablaba como novias conspiradoras. La muerte por la que bebíamos. Las razones y luego el acto, tranquilo. Está echándole en cara Es un reproche en toda a la difunta Sylvia Plath, ¿no? El que haya tomado la decisión de hacerlo suicidarse. antes que ella. Amiga, mis cojones. No, claro que no. Amiga, mis cojones. De hecho, le copió de alguna manera, en lugar del horno, el coche. Claro. O sea, el motor del coche, pero le copió. Y lo mejor de la poesía de Anne Sexton fue que trató varios temas que nos abrieron la puerta a todos los que venimos después, ¿no? La sexualidad humana, la masturbación, el abuso sexual, el incesto, el suicidio, la menstruación. Habló de un montón de cosas que en su momento eran tabúes. Entonces, yo creo que por eso es por lo que merece la pena ser recordada y que le pongamos un sitio importante entre las mejores poetas del siglo XX. Y hay una anécdota que quiero contar para finalizar, que es que cuando la leí la primera vez me encantó. Es cuando ella hacía un recital de poemas, solía decir: voy a leer poemas que les dirán la clase de poeta que soy, el tipo de mujer que soy. Así que, si no les gusta, libremente pueden salirse. Pero fíjate que primero poeta. Primero poeta y luego mujer. A mí es que me encanta. Y me encanta, no voy a decir... Pues el extremo al que tienen que llegar a veces para ser tan creativos, porque no estoy de acuerdo, ya lo sabéis. Pero es como que esto lo veo mucho más verdad que las cosas que tenemos hoy en día. Entonces estoy profundamente anclada a estas personas. Y detesto al otro extremo. Pues ese ha sido el clásico que no era una obra, sino una autora. El primer clásico autor de la Plaza de las Letras. No lo cojamos por costumbre, que si no los monográficos de final de temporada nos quedaremos sin. Pero Mamen, te doy las gracias por la oportunidad de haber conocido a Anne Sexton y a su vida. Es guay, ¿eh? Siempre nos traes cosas muy bien. Que nos retuercen un poquito y eso mola. Y además, qué bonito que diga en un recital, que te diga: no separes la obra de mí. Si te vas a escandalizar con mi obra, salte porque yo soy mi obra. Claro. Eso es muy bonito y muy valiente. Muy fuerte, muy fuerte. Muy valiente. Antes de... No era floja. No era floja. No, esta no era floja. Antes de pasar a la sección de Javier con Ludovico Einaudi y Nil Blindling Gringlenblonger, esto es lo que yo respeto al nombre del muchacho italiano. A ti muchísimo, Celia, pero... En fin. No me dejéis hacer programas cuando estoy agotado, por favor, porque es que me da igual todo. Bueno, lo voy a decir abiertamente, venga. ¿Qué pasa? La Plaza de las Letras se va a grabar en directo antes de que termine esta misma temporada. ¡Wow! Podréis venir a verlo con público. ¡Wow! Qué locura, ¿no? Y he querido decirlo después de Anne Sexton un poco para levantar del todo. Levantar. Qué bien, es decir, se va a grabar en un lugar donde va a poder venir gente que se inscriba, que se apunte, que se acerque. Efectivamente. ¡Qué bien! Y lo vamos a grabar sin cobrar entrada. ¡Wow! ¡Hala! De momento. Solamente tendréis que traer tuppers. Hombre, unos panchitos o algo. Unas croquetas, unas Oye, qué buena empanadas, unos macarrones gratinados, unas lentejas. Qué buena noticia. Escucha, lo estoy viendo, ¿eh? No es ninguna tontería. De aquí a 10 años. De aquí a 10 años. Somos los nuevos Un libe. Libe. ¿No sabéis lo que es eso? Un libe.
Un live con V, Aitor. Un live con V. ¿Sabes lo que es un live? Pues un directo. Un teatro lleno de gente. ¿10 años? Es lejísimos eso. Pues si lo ves antes. Sí, eso es lejísimos. Vale, y dices que además va a ser antes de que acabe. De que acabe esta temporada. Qué bien, pues seguirás informándonos, ¿no? ¿Y por qué lo estoy diciendo en antena? Para obligarnos. Muy bien. Me gusta. Me encanta. ¿Sabes que a veces yo cuento las cosas para obligarme? Es que es la única manera. Sí. Solo cuando te apunta el cañón de la realidad eres consciente Sí. de todos tus fracasos. Javier, háblanos de los tuyos. ¿Hemos escuchado ya Inaudi o...? No, pero lo escuchamos ahora. Einaudi. Hoy vengo a echar una pequeña bronca a las personas que escribimos. Y me incluyo por un mero acto de diplomacia, pero no estoy incluido. No, en mi cabeza no estoy incluido ahí. Y por lo que voy a hablar. Mirad, el otro día yo voy a muchas presentaciones. Ah, ya sé lo que vas a decir y me encanta. Voy a muchas. Eso no significa que adquiera todos los libros de las presentaciones a las que voy, pero me gusta mucho escuchar a compañeras y a compañeros. Me gusta mucho saber de dónde ha nacido la obra, de dónde ha nacido la idea, de en qué punto de su cronología creativa se encuentran, cómo ha evolucionado su obra respecto a su novela anterior. No sé, todo lo que puedan contar. Me encanta. El otro día estuve en la presentación de una novela de un autor que hemos tenido aquí en entrevista, en la Plaza de las Letras. Qué maravilla de presentación, ¿eh? Pero me ocurrió lo que me pasa siempre que voy Pero no sé a de quién las... habláis. Estuve en una presentación de Quique Cherta, de Los Miralles. Vale, sí, ¿vale? que yo no pude, Más que una porque presentación, era un estaba coloquio. fuera. Sí, era un sí. coloquio y demás. Sí, con Luis. Súper interesante. Lo que me llama la atención poderosamente es cuánta gente conozco que me dice que escribe. ¿Vale? Pero es que se puede escribir sin ánimo de publicar, ¿eh? ¿Cuánta gente que conozco que me dice que escribe que él me diga que le represente a mi representante? Ahí. Javier se está poniendo duro y malo. Es la primera vez en 45 programas. No. Yo te voy a decir una cosa. A mí cada vez que me lo cuenta, o sea, me tiene que decir, mamen, tranquila, no cambies tu actitud con ella, con él. Es que me hierve la sangre. Tolera. Me hierve. Vale. Bueno, y entonces, ¿cómo es posible que en una presentación de un autor valenciano que reside en Logroño, que está... Con cierto éxito. No, ¿cómo que concierto? O sea, teniendo un gran éxito, una novela aparte que camina entre el costumbrismo y el realismo mágico. Es una novela que a mí me encantó cuando la leímos y cuando... ¿Cómo es posible que de todas esas personas no haya nadie? De todas las personas que dicen que escriben. Escuchando a ese compañero. Porque nos miramos el ombligo más de lo que debemos. ¿Cómo puede ser que yo vaya un lunes de cada mes a un club de lectura muy importante que hay aquí en Valencia, que lo presenta una escritora que ha estado con nosotros, aquí que lo presenta Rosario Raro, que ha estado aquí en el programa, que trae a grandes figuras nacionales y toda esa gente que dice que escribe no está? ¿Cómo puede ser que pretendamos escribir y no vayamos a escuchar a compañeras, a compañeros que, al menos en mi caso, siempre tienen algo que enseñarme? Todo Porque esto viene... somos unos hipócritas. No, fíjate, yo creo que, además que efectivamente somos unos hipócritas, yo creo que lo que pasa es que no nos tomamos en serio, que nos pensamos que tenemos la nueva Odisea en nuestra mano y no somos capaces ni siquiera de habernos leído la Odisea de Homero. Mira, todo esto viene porque la semana pasada estuve en la librería Imperio, estuve con Mamen y con Mauro. ¿Dónde está esa? Está en la calle Sueca, creo. Sueca 29. Y me llevé un libro... Esta es más maravillosa la librería, ¿eh? Sí, venga, los iré. libreros hacen un trabajo fantástico. Me llevé un libro que tenía ganas de leer. A mí me gusta mucho leer los manuales de escritura o los libros sobre escritura. Y son muy famosos, pues el de Stephen King, el de Murakami, el de Brandon Sanderson y demás. El de Bradbury, sí. El de Bradbury. Pero varias personas habían publicado stories en Instagram sobre un libro que se ha reeditado ahora, que es a propósito de la escritura. ¿Pero no te ha gustado? Me ha encantado. Ah, por eso lo he traído aquí. Vale. Ese libro lo que no es un manual de escritura, es un periodista, Larry Phillips, que en 1984 recopiló
fragmentos de entrevistas o de declaraciones o de cartas que había realizado o escrito Ernest Hemingway, relativos a la escritura. Todo lo que él dijo sobre la escritura en todos los formatos Eso está en es. ese libro. Es tremendo. Y entonces, aparte que ha habido muchas frases que me han llamado la atención, este pensamiento del ir a escuchar a compañeras o a compañeros me vino cuando leí lo siguiente. Escribir es algo que nunca llegas a hacer todo lo bien que se puede. Es un reto perpetuo y más difícil que cualquiera de las otras cosas que he hecho nunca. ¿Vale? Es decir, Nos acordamos hace unos programas cuando hablamos de El viejo y el mar, que él dijo que casi alcanzó la cumbre de lo que a él le gustaría ser como escritor en su última novela. es decir, que esto no lo dice un tuercebotas, ¿no? O sea, es decir, no lo dice un Podrá tuercebotas. gustar más o menos, pero nada hay que decir. Es decir, lo dice un premio Nobel. Sí, lo claro. dice un premio Nobel. Y 2 Pulitzer. Al menos uno, no sé si... Creo que ahora mismo tengo dudas. Es decir, que él mismo se dice a sí mismo y comenta que nunca vas a escribir todo lo bien que quieras, pero que es un reto continuo que requiere tu máximo esfuerzo. Y tu máximo esfuerzo requiere hacer muchas cosas. Yo intento hacer las que puedo para ese máximo esfuerzo. Pero yo que llevo una vida un poquito caótica y tal, me da tiempo a ir a ver a compañeras y a compañeros y a escucharles, me sorprende cómo nunca le da tiempo a otras personas a ir a escuchar a sus compañeros y compañeros. No un día sí y un día no, nunca les da tiempo. Entonces, pues, mi pregunta en esta sección es, ¿qué es lo que creéis que hay que hacer para escribir mejor? Antes de contestarte, yo te voy a... Como vengo de estar en Galicia unos días por trabajo, te voy a devolver a la gallega. ¿Qué te aporta más, escuchar al compañero o leerte sus obras? Porque es que hay quien no tiene nada que decir y sin embargo mucho que escribir, y hay quien no tiene nada en sus novelas y sus opiniones son magníficas cuando las escuchas. Mira, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Y cuando... Para mí es una sorpresa, ¿eh? Cuando... A Javier Hernández le gusta el cine. No ¿Te lo hubieras imaginado esto, Mamén? Tampoco me esperaba que quisiera que sus lectores fueran los lectores de Reverte. Es que hoy está desvelando no sé qué. Yo alucino completamente. Todo es alucinante. Vale. Voy a contar una interioridad. Hago un break. Voy a contar una interioridad. En este momento de nuestras vidas grabamos 2 programas seguidos. Y entonces se va mezclando lo que hemos dicho en uno y lo que hemos dicho en otro. Y entonces a los oyentes los debemos llevar locos. Vale. Sí. Yo para decir cómo me ha gustado esta película, creo que tengo la capacidad de decirlo porque he visto miles que no me han gustado. ¿Eso qué significa? Que las que no me han gustado me están ayudando a evaluar de una manera correcta las que sí que me gustan. Para encontrar un libro que diga, ostras, ¿cómo me ha gustado este libro? Tengo que leer muchos que diga, bueno, no está mal. Para escuchar a una compañera o un compañero que diga, wow, tengo que escuchar a otros que diga, meh. Pero es necesario que los escuche a todos. Es necesario que lea todos los libros y es necesario que vea todas las películas. Porque si no, no voy a saber valorar entre unas y otras. Yo discrepo, ¿eh? Vale, estás en tu derecho. Creo que hay gente a la que no hay que escuchar. Y a esa gente, normalmente, si eres una persona cabal, con bagaje cultural, con bagaje educacional, a esas personas se las detecta. Yo tenía un profesor que me decía, ojalá conozcáis a muchas personas que hagan las cosas mal para que sepáis cómo no las tenéis que hacer vosotros. Y de absolutos está el cementerio lleno, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir? Somos... Entonces, es como que si realmente queremos escribir, nos decimos que somos escritoras, escritores, que queremos sacar adelante, que queremos mandar un manuscrito, que queremos tener un agente, ¿qué estás haciendo para ello? Más allá de escribir tu historia, que ya es. Que es lo más difícil. Que ya es, ¿eh? Que lo más difícil. Lo otro es costoso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por tu carrera de profesional de la escritura? ¿Qué estás haciendo? Permíteme. Ir a todas las conferencias, ir a todos los clubes de lectura, ir a todo eso,
simplemente es hacer una cosa más por tu carrera. Es una cosa más, claro. Que nadie piense que por ir a sus clubes de lectura y a conferencias de repente va a llegar el Ángel Salvador y le va a poner el mejor agente de España en la puerta. Eso para no pasa, nada. Pero no sabes lo satisfecho que te vas cuando escuchas, en este caso yo, por ejemplo, que escuché a Quique Cherta el otro día, con todo el dolor de mi corazón, entre otras, o sea, estábamos yo y otras 9 personas. Tristeza. ¿Vale? De esas otras 9 personas, nadie era alguien que escribiera. Nadie, eran todo grandísimas lectoras y lectores, pero no era nadie que escribiera. Y no sabes el cómo me voló la cabeza cuando Quique contó de dónde surgió la historia de los Miralles. Y entonces piensas y dices, ostras, ¿de qué lugares puedo encontrar yo historias? Me lo acaba de demostrar este tipo. Así que, si queremos escribir, hagamos muchas más cosas que sentarnos a escribir. Vamos a tener una entrevista diferente, pero muy interesante. Una de las cosas buenas que tiene la Plaza de las Letras es que hay autores que nos llaman la atención y hay autores que nos gustan y hay autores en los que todos coincidimos en que es necesario entrevistar. En este caso es una lástima que no esté en el estudio, pero por una cuestión de agenda es imposible grabarla cuando él estaba disponible, pero lo tenemos por teléfono. La portada del libro, que además se publicó hace 10 días, el 8 de marzo se publicó, ¿no? El 8 de marzo se publicó y lo presentó en Valencia un día antes en tu casa, Mamen, en Imperio. Correcto. Una maravilla de presentación. Él es Carlos Díaz Lechuga y nos va a hablar de Esta es tu casa. Fidel, Carlos, muchas gracias por venir a la Plaza de las Letras. Hola, muchas gracias a ustedes y nada, encantado porque Valencia es un lugar que siempre me ha acogido con los brazos abiertos. Hombre, por supuesto. Esta es tu casa, Fidel. Además de ser la placa que ponían todos los cubanos en su casa para mostrarle devoción a Fidel Castro, es también el título de una novela que a mí personalmente me ha cautivado, en la que básicamente podríamos decir que cuentas tu historia, ¿no? ¿Cómo desenmascaras a la figura de tu abuelo, que fue Carlos Lechuga, súbdito de Fidel Castro, trabajaba para él? ¿Qué pasa? Sí, bueno, nada, gracias qué bueno que te haya gustado el libro. Y nada, mira, la Revolución Cubana es un fenómeno que siempre despierta mucho interés y yo dije, bueno, me encantaría contar un poco mi infancia, agarrar de las manos, invitar a las personas que no estén en la isla, que no vivan en la isla, y sentarlos como en el sofá familiar para contarles un poco lo que yo he vivido. Y al mismo tiempo es un exorcismo, es como soltar muchas cosas que yo mismo, como joven pionero, que en su momento fue comunista, fui entendiendo y viviendo en la casa. Entonces, fue muy interesante ver cómo mientras yo escribí el libro me iba dando cuenta de cosas que yo mismo, o sea, que estando ahí sentado no podía entender bien y que bueno, que la distancia me ha permitido. Y es eso, un librito sobre una familia cubana, un libro sobre cómo los líderes y la política puede interferir y estar en el medio de la dinámica y del bienestar de la familia, ¿sabes? Tú puedes tener un tío que sea de derecha, tú ser de izquierda. Entonces, ¿cómo funciona eso de la política en la mesa del domingo en un almuerzo familiar? Hay una cosa, Carlos, un concepto que a mí me ha fascinado, que es cómo vas desvelando esas pequeñas incoherencias que suceden cuando alguien tiene al pueblo y al país prácticamente dominado. Por ejemplo, el momento en el que le preguntas a tu abuelo, abuelo, ¿qué cosa es ser comunista? Y él coge un huevo, te mira a los ojos y te dice, comunista es que si tú tienes este huevo, el resto del mundo tenga la posibilidad también de tener un huevo como este. Sin embargo, poco después descubres que hay personas trabajando para otras personas cuando se supone que todos deberíamos ser iguales. Y lo citas así, que me ha gustado mucho. Siempre me ha causado curiosidad todo lo que tiene que ver con los agentes, los guardaespaldas, los choferes, los criados, los segurosos que pululan alrededor de los mandamases cubanos.
Nunca entendí cómo, estando en nuestro país, donde todos teníamos acceso al mismo huevo, estos hombres trabajaban con gusto para una clase social superior. No eran sus familiares, no eran sus iguales, no les pagaban bien. Pero, así y con todo, los trabajadores eran fanáticos de esos viejos revolucionarios. ¿Estaban hechizados? Sí, a mí me causa mucho interés entender la fascinación que crean los líderes en los pueblos, ¿no? Sí. No solo en Cuba, ¿no? O sea, siempre estamos buscando que alguien guíe el barco, y a veces es muy peligroso eso, ¿no? Y sobre todo si uno vive en una no democracia, ¿no? Y el libro empieza con eso, siendo yo un pequeño, un pionero fascinado por la figura de Fidel, que incluso decía, bueno, a lo mejor puedo conocer a Fidel el día que muera mi abuelo, ¿no? Y entonces es como que, ¿dónde queda lo humano? ¿Dónde queda lo familiar, los apegos, los cariños, cuando hay una figura tan grande que como un gran sol ciega a todo el mundo, ¿no? Y ya te digo, es un libro que yo no podía haber escrito en el momento que Fidel estaba vivo, en el momento que yo vivía en Cuba, porque se necesitó distancia y tiempo. Yo ahora tengo 40 años para poder entender bien la dimensión de ciertas cosas. Y al mismo tiempo es curioso porque en el libro hay recuerdos de hace muchos, muchos años. Entonces es como que, bueno, este libro se iba a escribir sí o sí en algún momento de la vida. Carlos, soy Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mira, ha habido una cosa que, más allá del libro, que me ha parecido increíble. Ha habido algo sobre tu figura que me llama poderosamente la atención. Evidentemente, tú eres un escritor, pero también eres un cineasta, también eres un guionista. Y que la unión de todas esas facetas da como resultado, mi impresión es que da como resultado este libro y frases muy potentes. Ha habido algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, algo que me parece muy, muy, muy potente, que es cuando dices algo así como todo es destruido para mantener un régimen. Sí, mi primer cortometraje lo hice hace 20 años y toda mi obra, por decirlo así, toda mi política editorial estaba en tratar de entender Cuba. Y yo nunca me quise ir de Cuba, siempre pensé que había que desde el arte desentrañar lo que estaba pasando, pero por eso tiene un precio, ¿no? Entonces he sido censurado varias veces, me han llamado a la policía secreta por esas cosas. Y sí, ahora Cuba realmente, hay personas que ni se saben el nombre del presidente actual. Ya pasó ese encantamiento que hubo un momento por los barbudos y por la utopía y tal, y se ha convertido en un país que ha perdido a la familia. Todo el mundo se ha ido, la peña de gente joven se ha ido, y hay unos gobernantes ahora que son unos impresentables, y realmente el país se ha ido quedando desierto poco a poco del talento de la gente. Y entonces, mira, por ejemplo, yo tengo a mi madre allá, entonces uno vive una agonía con Cuba que aunque no vivas allí, todo el tiempo está. Y todo se destruyó por el sistema, porque más allá de enemigos reales y enemigos ficticios, ha habido han sido muy testarudos por no soltar el poder, y han acabado con todo. Entonces, nada, es muy triste. Cuando era un país que supuestamente iba a mostrarle, como muchas personas de izquierda dicen, o sea, la luz para el mundo, para América Latina, y lamentablemente se ha convertido en una cosa muy fea. Perdóname, Carlos, que te he interrumpido. Yo quiero destacar, estabas hablando precisamente hace nada de esto, porque además de ser un libro con un contexto histórico y personal muy potente, tiene una parte muy tierna que precisamente reside en esa relación tan especial que tienes con tu madre, que acompaña todo el libro, pero sobre todo la cuentas más espléndida al final. Cuando, bueno, no voy a hacer spoiler, no voy a contar cómo acaba esta historia, aunque ya has hecho una pincelada, pero cómo ella tenía el miedo, al igual que tú, en el cuerpo. De hecho, hay un momento en el que Fidel, para dominar a todo el Estado y meterles miedo, creo que fue en el 93, dice que están muy cerca de llegar a la opción cero, que era el momento en el que todos se quedaban, o sea, el país se quedaba sin nada. Entonces había que prepararse, pues hacían sopas para todos. Tenía mucha preparación, especialmente por las mujeres, claro. Entonces cuentas cómo tu madre se preparaba para ese momento, pensando mucho en ti, cómo le afectó todo eso después, bueno, todo el tiempo que estuviste en el hospital,
cuando fuisteis a terapia, que yo ahí me moría. ¿Cómo es a día de hoy esa relación con tu madre? Mira, la relación es muy buena porque justamente lo que yo trato de mantener es la buena educación que ella me dio, ¿no? Entonces, cuando ella más allá de todo, siendo una madre soltera, logró hablar conmigo muchas cosas desde mi infancia hasta ahora, yo creo que eso es también el libro. O sea, vamos a conversar. A ver, estamos en un país destruido, estamos separados, vamos a conversar. Y las grandes heroínas en Cuba han sido las madres, porque las madres y las abuelas, porque más allá de las grandes batallas de los hombres y las guerras y las luchas y las palabras que se quedan vacías, porque si todo un país está pasando necesidad, la palabra solidaridad se queda vacía. Si todo un país está separado, la familia, la palabra utopía se queda vacía. Entonces, ¿cómo las madres y las abuelas, más allá de todo el andamiaje político, podían poner un plato de comida en la mesa y podían ponerle cariño a los hijos? Entonces, más allá de la separación geográfica, yo y mi madre tenemos una buena relación. Este libro, por supuesto, que ha sido un capítulo nuevo en el diálogo y la conversación entre ellos. Pero bueno, ha habido muchas personas que se han molestado conmigo por el libro, porque fue un ejercicio de desnudarme, ¿no? De desnudar a mi familia. Y eso tiene un precio y hay gente que no le gusta. Fíjate, Carlos, que da la circunstancia de que las tres personas que estamos aquí en el podcast, en la Plaza de las Letras, somos novelistas, somos creadores de historias. Pero leyendo tu novela y conociendo un poco más tu historia, he caído en la cuenta de que no todo el mundo es libre o siente la absoluta libertad de contar lo que quiera. Nosotros tres, las personas que estamos en el podcast, ni nos planteamos que cualquier cosa que podamos escribir pueda ser utilizado en nuestra contra. En cambio, conociendo tu historia, ahora después de leer tu libro, me he dado cuenta que hay una dimensión de la escritura que desconocemos. Hay una frase tuya que me ha llamado también mucho la atención que dices: ayudemos al intelectual cubano a sacarse el boniato de la boca. Háblanos de esta frase, por favor, Carlos. Sí, mira, el problema es que yo lo estaba hablando con un amigo que me decía, no es lo mismo ser un hijo de la revolución y haber visto todo el proceso desde los 60 a ser un nieto de la revolución. Claro. Y más allá de lo que cueste, del precio que tenga hablar claro o no, mi idea, que vengo del cine, sobre todo, es lo que te decía, un pequeño chisme, una pequeña conversación en un callejón. O sea, ven que te voy a contar un poco de Cuba. Claro. Cuba siempre hay muchos extremos con Cuba, hay gente que la adora desde Nueva York, desde Suiza, y mucha gente le dice, bueno, vete allá a vivirla. Claro. Y hay gente que por su historia y por lo mucho que se ha sufrido, es entendible que quieran que ya se acabe ese sistema de raíz. Entonces, lo mío, yo no dije, me voy a desnudar completamente. En el momento que adoraba a Fidel, te lo voy a contar. En el momento que simplemente por querer hacer una película me hicieron la vida imposible, te la voy a contar. Y es eso, es muy oral el libro, ¿sabes? Y entonces es como, ven que te voy a contar esto. Y cada cual después que toma las propias ideas suyas sobre lo que pasa. Pero sí, hay un precio, hay un precio y hay mucha gente aquí que no puede regresar a su país, muchos cubanos que no pueden regresar a Cuba, y hay gente que calla para poder regresar a Cuba, y es entendible, porque si tú tienes a tu familia en Cuba, es mejor no hablar de política. Claro. Entonces, esa falta de libertad es lo que más nos aqueja, y entonces yo creo eso, que bueno, que hay un momento que hay que desnudarse y hablarlo todo, a ver qué es lo próximo. Porque si cada uno se guarda un secretico, entonces imagínate tú, no nos vamos a poder mirar claramente nunca. Claro. Pues sí, además nos ha gustado mucho cómo has contado la parte buena, pero también la parte mala. Por ejemplo, que tu madre no te dejaba del todo ser quien querías ser, etc. Yo, para terminar, Carlos, quiero hacerte una pregunta quizá un poco dura, pero nos gustaría que contestaras con sinceridad. ¿Cómo es? Porque además es que hace poco leí un libro que me pasó algo similar, que se llama Mi padre alemán o El padre alemán, que es cuando empieza a descubrir cosas pues, horribles, ¿no? De alguien tan cercano a él. ¿Cómo es el momento en el que te das cuenta de que tu abuelo fue un homófobo? ¿Cómo es además cuando... Mira, Dime, sí.
es una sensación muy rara porque me ocurrió cuando estaba a mitad de escritura del libro. ¿En serio? Entonces, sí, Ostras. fue como una información que llegó porque tenía que llegar. Sí, con Cuando los uno está diarios muy- de Exacto. Gibbs, es verdad, es verdad. Cuando uno está muy adentro, uno no puede ver ciertas cosas. Entonces, me sentí mal, pero al mismo tiempo, algo me dijo a mí, yo tenía que contar esta historia porque la sensación de armario en Cuba no es solamente con la sexualidad. O sea, por muchos años, si tú tenías una creencia o si tenías tus santos afrocubanos, eso te lo castigaban también. El hablar libremente en el arte te lo castigan también. Que existe el racismo en Cuba, se castiga también. Entonces, todas estas cosas era como si en toda una familia todo el mundo estuviera en el armario por alguna cosa. Como si el cuerpo fuera una familia y cada parte del cuerpo estuviera en un armario. Una tía tiene un brazo en el armario, el otro tiene la cabeza en el armario. Qué interesante. Porque no, es un sistema que va en contra de la realización personal. Wow. Entonces, en un país tan complicado como Cuba, yo quise alejarme totalmente de todo tipo de consignas y de todo, y como mismo te digo, que en el libro se dice que adoraba a mi abuelo y lo sigo adorando y eso, como mismo te digo que en un momento se me revolvió el estómago porque dije, Claro. wow, ¿qué es esto? ¿No? Y yo nací de esa familia, nací de ese beneficio y entonces llega un momento que uno quiere saber de dónde viene realmente para poder seguir echando para adelante. Carlos Díaz Lechuga ha escrito un libro formidable que se ha publicado hace apenas unos días por Deconatus. Es un libro donde, además, Carlos, me vas a permitir, para despedirte, que te diga que se nota que vienes del cine. Es un libro que se ve, es un libro que se huele, es un libro que se siente, y eso es lo que nos ha enamorado. Gracias por estar en la Plaza de las Letras, Carlos. Muchas gracias a ustedes y que ustedes tres me digan eso me da mucha fuerza porque estamos empezando y yo siempre digo que soy un intruso en la literatura. Pues bienvenido, Fuerte abrazo. intruso, bienvenido. Gracias. Maile. Gracias. Gracias, Hasta Carlos. luego, Carlos. Un Gracias. abrazo. Después de Esta es tu casa, Fidel, llega el momento de que Mamen nos cuente cosas del último libro de Elvira Sastre. Pues ya lo has dicho tú, Aitor. No he dicho ni el título. Vengo a hablar del último libro de Elvira Sastre, que se llama Las vulnerabilidades, que al contrario del libro que reseñé hace 2 semanas, El descontento, es un libro en el que pasan muchas cosas. Aquí pasa de todo. Ahora os contaré un poco de la trama. Pero antes quiero, porque yo no sé si a vosotros os pasa, pero cuando os enfrentáis a un libro, ¿qué importancia tiene el título? A mí es que yo adoro la vulnerabilidad. O sea, además me encanta cuando, pues pasa un poco como con la figura de Aitor, ¿no? Cuando la vulnerabilidad está un poco escondida, me apasiona. Hala, ya me la he llevado. Y yo llevo Gracias, una temporada muy vulnerable, entonces cuando vi el libro, para mí la vulnerabilidad es la capacidad que tienen ciertas cosas o personas para hacerte daño, ¿no? Para hacerte, no daño, para hacerte blandito, para hacerte que dudes de ti mismo, de tus facultades, etc. Entonces, eso es para mí mi interpretación en mi cabeza. Entonces vi el libro y dije, ostras, esto hay que leerlo, ¿no? Bueno, es espectacular, me ha fascinado muchísimo. Antes de decir nada, ¿cuáles son vuestras vulnerabilidades, chicos? Wow. No, es que Algo que te digan y te caes, te rompes un poco. yo creo que la frase que más veces me habéis escuchado decir es qué indefenso el hombre ante el elogio. Yo no llevo bien ni las sorpresas ni que digan algo bueno de mí, porque me debilita muchísimo. Y digo esto porque lo hemos hablado abiertamente, ¿eh? Más cosas no las cuento porque tampoco hace falta, pero yo eso lo digo fatal. Yo no siento que nadie tenga que decirme algo para yo tener vulnerabilidades. Es decir, yo ya sé que mi vulnerabilidad es que tengo la creencia de que no soy suficiente para nada. Ay. Hostia, para nada, Javier. Te pegas unos latigazos, quítate el pie del cuello. Tengo la creencia. Entonces, pues bueno, no necesito a nadie que venga y me lo diga. Eso es algo que viaja conmigo y sé que es una vulnerabilidad mía. Bueno, si de alguna manera te hace no confiarte nunca, no está mal, ¿eh? ¿Sabes? Eso también es una manera de estar siempre dando lo mejor de ti. Pero vamos, sí que eres suficiente, ya te lo digo yo. Yo estoy de acuerdo con ello. Y además,
En fin. Sí, efectivamente. Es terrible ver a un tío con tanto quisiera. talento pensar eso. O sea, Bueno, venga. Pues el otro día estaba en Dulce de Leche, que es una cafetería. El otro día fue el martes, para que veáis. Y estaba en un momento así muy raro y le pregunté a una de mis alumnas del taller de escritura, que también es mamá. Bueno, hemos quedado a cenar con otras madres que llevan a sus hijos a la guardería de la mía, tal. O sea, como que tenemos una relación más allá del taller de escritura, para poner en contexto. Y le pregunté a esta persona, estábamos hablando de algo y le dije, ¿tú crees que yo soy estable psicológica y mentalmente y sentimentalmente? No sé qué le pregunté, algo así. pero escúchame una cosa. Pero así, directamente. Sí, es que yo soy... O sea, yo ahora María Pilar. Es que la gente Hola, habla buenas mucho. tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Usted cree que yo soy La estable? Hace gente un día habla hace mucho panza. y yo cabilo mucho mientras habla, entonces de repente me giré hacia ella mientras el resto habla en otra cosa, le pregunté eso y me dijo, sí, siempre perfecta, me dijo. Y yo, ¿eh? Y me dice, salvo en un momento. Chan, chan, chan. Y yo, ¿cómo? Ella. O sea, yo esperaba... Bueno, está bien que diga que sí, porque eso quiere decir que disimulo bien. Pero, mira, de hecho no lo voy a contar. ¿Lo contaré? No. Lo contaré el día de mi presentación. Vale. Así... Nota mental para el presentador. Preguntar por las vulnerabilidades del virus. Es decir, Y esa me persona... dijo, hay un momento, mami, en el que se rompe el vidrio. Esa fue su respuesta. Y dije, ostras. Y lo peor es que la encima la clavó. Que O sea, no me gusta ser detectó una vulnerable. vulnerabilidad tuya. Pero exagerada. Vale. Y es que además tiene toda la razón en lo que dijo. O sea, me encantaría llevar la contraria, pero no puedo. Entonces dije, wow, hasta las que parecemos ahí de piedra somos vulnerables profundamente. Y bueno, luego quien me conoce mucho diría que no soy estable, pero sí, quien no me conoce a lo mejor tanto piensa que sí, yo súper contenta porque bueno, Pero está ahora bien estás parecido. desvelando que estable no lo eres. A ver, No, soy querida, mucho más estable que todas las personas es con las que me relaciono. Igual que Alandes dice que siente que no es suficiente para todo, lo cual es evidentemente una creencia personal y absolutamente validada porque las sensaciones se validan por el hecho de serlo, no tienes razón. Tú tampoco la tienes, mamen. O sea, sois dos personas admirabilísimas, talentosísimas, que os cuesta la vida, un día normal os cuesta la vida. Coño, claro, Sí, pero sí. ¿a quién no? Pero bueno, las vulnerabilidades siempre son subjetivas también. Totalmente. Y la primera vulnerabilidad con la que nos encontramos en la novela es el hecho de que una pareja o una persona con la que has tenido relaciones sexuales pueda pasar por ahí, enviar y difundir un vídeo sexual tuyo, teniendo una experiencia con esa persona. Eso es lo que le sucede a la protagonista de la novela, Elvira, que es la Wow. propia Elvira, que trata de visibilizar ese tema y denunciar el tema de tal manera que todos sus fans se creen que le ha pasado a ella. Ella simplemente quiere utilizar la voz que tiene, la visibilidad que tiene para denunciar el tema, ¿no? Entonces recibe muchísimos mensajes por redes sociales, muchísimos, entrevistas, prensa, todo. Pero de repente hay un mensaje que le llega que es diferente a todos los demás, porque es un mensaje que no busca respuesta. Una chica que le escribe diciéndole que a ella le ha pasado lo mismo y que por favor sea muy fuerte e intente llevarlo de la mejor manera que pueda. Le da su ánimo y su Ánimo, te comprendo. Sí, en plan, sé por lo que estás pasando, le dice, ¿no? Y te deseo toda la fuerza del mundo. Entonces, Elvira, al ver en este mensaje algo diferente, le contesta: no, Sara, esto no me ha pasado a mí. Esto yo lo estoy haciendo por este motivo, tal. Y la otra le vuelve a contestar: me alegro mucho, Elvira, de que no te haya pasado a ti, una vez más, mucha fuerza, bueno, que seas muy feliz. Y a ella le vuelve a dar rabia. Oye, ¿por qué no me hace preguntas? ¿Por qué no quiere hablar conmigo? Entonces se ponen a entablar una conversación que se va haciendo cada vez más íntima, más íntima, más íntima. Elvira sí que sube un poco la conversación hacia arriba y ve que habían hablado alguna vez de algo que a lo mejor Elvira había compartido y ya le había comentado. Pero bueno, nada del otro mundo. Había pasado una vez, pero no sube demasiado. Entonces empiezan a entablar una amistad. Una amistad que se vuelve súper dependiente porque esta chica en cuestión no ha superado el tema. Está profundamente dolida. Está a punto de meterse en un berenjenal porque quiere... Bueno, no quiere ella. Quiere su familia que denuncie al chico en cuestión que lo ha hecho. El chico además cada vez está más impertinente porque le amenaza con otras cosas que también hizo ella, que no voy a desvelar porque si no os cuento el libro. Entonces cada vez la situación es más complicada y esta persona depende cada vez más de Elvira para estar bien. Elvira habla también mucho con su hermana, con la hermana de Sara, para entre las dos intentar llevar un control, porque os podéis imaginar todo lo que hace esta chica, pues se autolesiona,
tiene un concepto de sí misma súper equivocado, muy dañino. Y no es, Elvira llega a dedicar sus 24 horas del día, aparte de trabajar, esto pasó de verdad, a encargarse de que esta persona esté bien, a brindarle todo su cariño, todo su apoyo. Entonces, la psicóloga de esta chica le escribe a Elvira para decirle que le está haciendo mucho bien. La hermana de esta chica le escribe a Elvira para decirle que está haciendo mucho bien. La profesora, todo el mundo le escribe a Elvira porque están encantados de que Elvira esté en su vida. Todo parece apuntar a que esta chica en algún momento va a acabar muy mal, hasta que Elvira, autora, te lleva por donde quiere y te deja con una sensación de... te quedas con una cara de tonto. Hostia, tengo muchas ganas de leerme este libro. Es brutal. Además, ella tiene una pluma súper poética, llena de reflexiones. ¿Qué relación tenemos con las personas que nos hacen daño? Porque no es lo mismo. Hay una frase que dice algo así como que no es lo mismo querer a quien te hace daño que alguien que quieras te haga daño. Habéis entendido la diferencia, ¿no? Sí. Parece que hay gente que se ata a las personas que le dañan. Otra cosa muy diferente es que alguien, un amigo tuyo, una pareja tuya te haga daño. Pues eso puede pasar. Pero hay quien se siente atraído y es fulminante, pero bueno, yo lo tengo en mi entorno más cercano y llama la atención. Mira, de lo que has contado hay algo que me ha llamado mucho la atención y es cómo ese personaje de la chica que sí que ha vivido y sí que ha sufrido en sus carnes lo que Elvira está denunciando. Entiendo que lo que ha vivido es pues la difusión de un vídeo de contenido sexual y similar, y pues sin ser su culpa y sin haber hecho ella nada malo, pues se ve juzgada o ve como... Claro, ya no quiere ni ir al colegio. Claro. No puede ir. Como es objeto de la opinión o del juicio de los demás. Y me ha recordado muchísimo a una película que he visto recientemente. Es una película, es francesa, que está en la lucha por los Oscars, que se llama Anatomía de una caída. No la he visto. Pues me la han recomendado a mí también un montón y tampoco la he visto. De hecho, es muy probable que se lleve la estatuilla o que se la haya llevado ya cuando escuchéis esto. Bueno, la actriz es la actriz alemana, Sandra Hüller, está maravillosa. Pensaba que iba a decir, está buenísima. Escúchame, sería lícito también. O sea, podrían darse las dos Ha situaciones. puesto cara de está buenísima. Está maravillosa en la película. Y la cuestión, la premisa del film es que vive en la montaña con su hijo y su marido, y un día el marido aparece muerto en la casa. Eso es el comienzo de la película. Y la investigación va a levantar todos los trapos sucios del matrimonio. Wow. Y entonces ella se va a ver juzgada por algo que no ha provocado, que le ha sobrevenido. Entonces me ha recordado Qué muchísimo chula, la quiero ver. a lo que has contado sobre este caso. La quiero ver. Hay un libro que también habla de eso que se llama Un lugar desconocido, de Seiko Katsamoto o algo así, publicado por Libros del Asteroide hace unos años, que también es un caso muy similar. Chulísimo, japonés, un poco más lento seguramente que la película, pero muy chulo. Y la vamos a ver, ¿verdad, Hitor? Sí, sí. La vamos a ver. Elvira Sastre ha publicado varios poemarios que tiene publicados con la editorial Visor. Incluso con 32 años tiene su primera antología. ¿Cómo os quedáis, ¿Cómo os quedáis? ¿Qué he hecho yo con Lo mi que vida? la poesía aún no es... ¿Qué he hecho yo con mi vida? Querido, yo eso me lo pregunto cada vez que os veo. ¿Qué he hecho Sí. yo con... Bueno, tiene poemarios con Valparaíso y con Visor, tiene un par de cuentos infantiles que ha publicado con Planeta, donde además siempre el animal, el perro, es protagonista. Ujú. Y tiene también 3 novelas, porque ya ganó el premio Biblioteca Breve Sí. de Seix Barral con Días sin ti. Luego publicó Madrid me mata y ahora Las vulnerabilidades, que es una historia que ha estado tejiendo y cavilando un montón de años. Se nota que está trabajadísima y además que está contada desde un punto de vista en el que ya no dure tanto. El libro te rompe cada página, pero... si no, bueno, cuando lo leáis al final lo entenderéis lo que os digo. Y me ha fascinado, o sea, me ha gustado. Mira que a mí Elvira en novela no me apasionaba, ni mucho menos. Esta novela es buenísima, creo que todo el mundo tendría que leer. Y vamos, todos mis aplausos. Pues qué Magnífico, maravilla, ¿no? magnífico. Pues hasta aquí el capítulo de esta quincena. Javier, gracias. Me quedo con la noticia que nos has dado y con ganas de que nos sigas contando más. Lo hemos adelantado y ya daremos más pistas por redes porque es ya, Qué bien. Es ya. No sé si conocéis una librería que se llama El Imperio de los Libros. Imperio en la calle. Pues bueno, en fin. Gracias, Mamen. Bonica.
Llevas hoy unos pendientes preciosos. ¿Ah, sí? Hoy también. Yo he sido Aitor Pilán de Miguel. Estoy que me salgo. Y os pido perdón. He hecho lo que he podido en estos últimos 2 programas. Prometo que los 2 siguientes estaré mejor. Ha sido todo maravilloso, perfecto. Pues sí, yo me lo paso tan bien. Yo también. Lo mejor de hoy ha sido discutir con Javier. Porque Yo estoy felicísimo de que siempre haya dicen que somos sucedido. muy buenos. Nos hemos revelado y no ha sido adrede, ¿eh? Pues ¿Ha sido? yo, por favor, hacedlo más. Oh, pero a esto lo hemos llamado discusión. Pero ¿ahora dónde te vas? ¿A comer o a ver el barquito con...? Bueno, señores, hasta la próxima. Plaza Podcast. Historias que cuentan.